buenos días. Vamos a iniciar nuestra reunión de este domingo y vamos a hacerlo haciendo una oración para pedirle al Señor su presencia con nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos el que tú este día nos prestes la vida, nos des la salud para estar aquí reunidos una vez más, con el deseo, Señor, de que tú hables a nuestro corazón, que tú nos enseñes, que tú nos digas qué es lo que tú quieres, cuál es tu voluntad. Y, Señor, que nos des a cada uno un corazón dispuesto a escucharte y dispuesto a obedecerte. Te damos gracias por esta oportunidad, te pedimos que te quedes con nosotros porque estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entonar un canto, como lo hacemos cada vez que tenemos nuestra reunión. Cantamos algo que tenga relación con lo que vamos a tratar, con el tema que vamos a tratar en la reunión. Así es que yo los invito a los que tengan un corario, un librito de cantos que tenemos, que lo abran en el número 351. Es un corito, es un canto que se llama Yo tengo un ángel que cuida de mí. Y dice así, vamos a cantar. Tengo un ángel que cuida de mí, que me acompaña doquiera que yo voy. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, yo tengo un ángel que cuida de mí. Es el ángel del Señor, quien acampa alrededor. Conmigo va caminando y sé que nunca se aparta de mí. Yo tengo un ángel que cuida de mí. Él es mi amigo, Él es mi salvador. Al andar, al pensar, al correr, al caminar, yo tengo un ángel que cuida de mí. Es el ángel del Señor, quien acampa alrededor. Conmigo va caminando y sé que nunca se aparta de mí. Sé que nunca se aparta de mí. Muy bien, pues este canto debe de ser, y quisiéramos que fuera una experiencia en cada persona que lo escucha, que lo canta. En mi caso particular, yo estoy muy seguro y tengo mucha certeza de que este canto es una realidad en mi vida. Y quiero comentarles algunas cosas en relación a mi persona que precisamente me muestran esto. Yo tengo 75 años de edad y por algunos padecimientos crónicos, en esta pandemia, pues soy una persona sujeta de riesgo, una persona que se supone sería de los que más fácilmente pueden contagiarse y pueden tener efectos fatales. Pero ha pasado pues un año, ya más de un año de la pandemia, y yo le doy muchas gracias a Dios porque no me he contagiado. Y no solamente yo no me he contagiado, gracias a Dios, ningún miembro de mi familia se ha contagiado de COVID. Y le damos muchas gracias a Dios por eso. Ciertamente hemos hecho nuestra parte. Hemos seguido las indicaciones que fueron dadas por las autoridades sanitarias, usar el cubreboca, usar el gel antibacterial,
guardar la sana distancia y permanecer en la casa lo más que se pueda, saliendo solamente para las cuestiones más esenciales. Además de eso, bueno, nuestras hijas han colaborado con nosotros, siendo extremadamente cuidadosas, haciendo la mayoría de las salidas, tratando de evitar que nosotros, que somos personas de riesgo, entonces salgamos. Entonces ellas lo hacen y tienen mucho cuidado y todo lo que traen de alimentos, lo limpian antes de que lo toquemos, antes de que empecemos a usarlo. Sí hemos hecho nuestra parte y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sin embargo, estoy convencido de que no es esa la razón principal de que no nos hayamos contagiado. Porque muchas personas han tenido los mismos cuidados y de pronto han adquirido el virus. Yo creo que debemos hacer lo que nos corresponde. Siempre he pensado desde que la palabra de Dios ha tenido una influencia en mi vida. Siempre he pensado que hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros y tenemos que hacerlas. Y lo demás que no nos corresponde, que no depende de nosotros, eso debemos dejarlo en las manos de Dios. Yo me doy cuenta que a veces estas enseñanzas que tenemos en la Escritura y que las vemos en la vida de los personajes que aparecen en la Biblia, de alguna manera han permeado a la sociedad porque se traducen en frases o dichos populares que tienen ese fundamento. Por ejemplo, esto que estoy diciendo de que hay que hacer la parte que nos corresponde y Dios se encarga de lo demás. Bueno, hay un dicho popular que dice a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, pidiéndole a Dios pero haciendo la parte que te corresponde. Si hemos hecho la parte que nos corresponde y algo que no quisiéramos sucede, estamos tranquilos por saber que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero estamos bajo la voluntad y bajo la soberanía de Dios. Y estamos contentos con ello porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de amor, son pensamientos de bondad. Así es que en esta pandemia pues hemos hecho lo que nos correspondía, pero Dios nos ha guardado. Estoy seguro de que Él nos ha protegido. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 127, versículo 1, que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí veo yo estos dos elementos que comento. Hay una ciudad que tiene que estar protegida. Hay que poner guardias para que protejan la ciudad. Pero lo más importante es que la guarde Dios. Porque si Dios no la guarda, entonces en vano vela la guardia. Y entonces eso tiene aplicación en nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. Y tú te darás cuenta que en tu casa cierras las llaves, las puertas con llave, tu carro lo aseguras, pero nos encomendamos a Dios y decimos, Señor, cuida nuestra casa, cuida nuestro coche, cuida nuestras cosas, y Dios se encarga. Si Dios está cuidándolo, entonces, y nosotros hacemos nuestra parte, todo está bien. Y en ocasiones, fíjate que inclusive Dios va más allá, porque nosotros llegamos a fallar, no premeditadamente, sino por un descuido, por un olvido, y entonces le damos gracias a Dios porque llegamos y nos damos cuenta que no ha pasado nada. En una ocasión yo recuerdo haber dejado las llaves de mi casa pegadas en la puerta, habernos ido a hacer las cosas que necesitamos, y cuando regresamos, ahí estaban las llaves pegadas, no había pasado nada. No hicimos nuestra parte, pero no la hicimos no por pensar
a mí no me importa porque como quiera Dios me cuida. No, no es ese nuestro pensamiento. Simplemente cometimos un descuido. Y Dios puede ayudarnos y sacarnos adelante, aun cuando cometemos descuidos en cuanto a lo que nos toca. Por eso esta verdad de que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, pues tiene aplicación en esta cuestión de la pandemia. Y diríamos, si Jehová no me guardare del COVID, en vano me cuido yo. En vano me lavo las manos, en vano me pongo el cubreboca, en vano sigo todas las indicaciones si Dios no me cuida. Pero Dios lo hace, Él lo ha hecho con nosotros. Y en mi vida tengo muchas experiencias semejantes que me muestran el cuidado que Dios ha tenido de mí. De hecho, pues cuando estamos platicando, yo platico muchas de estas anécdotas en donde yo he estado en peligro, en donde algo me ha podido pasar, he podido perder la vida y no ha pasado nada, pues ha producido que mis hijas, por ejemplo, me digan, papá, no cabe duda que traes un ejército de ángeles cuidándote y les das mucho trabajo. Y bueno, es una manera de decirlo, pero no traigo un ejército de ángeles cuidándome, solo uno. Y es suficiente. Es el ángel de Jehová. Esa es la promesa y eso es lo que cantamos ahorita. Y se encuentra en el Salmo 34, versículo 7, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa experiencia, muchas más he tenido que han mostrado esta verdad. Porque las verdades de la palabra de Dios, tú puedes irlas experimentando. Tú observas, lees la Biblia, ves un principio bíblico, lo entiendes, lo aplicas en tu vida y ves que es verdad. O sea, la Biblia no es solamente para tenerla guardada en nuestra mente, es para entenderla y para aplicarla. Y claro, a los hombres nos gusta complicar mucho las cosas y entonces ahora pues hay escuelas de teología y las personas van y estudian como una carrera y se gradúan en licenciados en teología o doctores en teología. Y yo digo, bueno, ¿y por qué entonces el Señor Jesucristo dijo al pueblo? No estaba dando una cátedra en una universidad o en un gran seminario, estaba con el pueblo y les dijo, escudriñad las escrituras. Señor, ¿por qué me mandas a hacer algo si yo no puedo entender las escrituras? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. No se necesita estudiar una carrera de teología para entender la Biblia. La Biblia está al alcance de todo aquel que quiera saber, que quiera conocer y que además quiera obedecer. La intervención de Dios en mi vida para cuidarla se puso de manifiesto, al menos hasta donde yo puedo saber, hasta donde yo puedo conocer, a muy temprana edad, cuando yo tenía solamente entre 3 y 4 años. Vivíamos en la ciudad de Monterrey, vivíamos en una colonia popular y por la calle donde estaba nuestra casa pasaba una ruta de camiones y la esquina de nuestra casa era parada de autobús, es decir, ahí se paraba el camión para bajar el pasaje y para subir pasaje. Bueno, en aquellos años la ciudad no era tan grande, tampoco había tantos camiones, y entonces la gente que subía todos los días a los camiones para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a las diferentes ocupaciones, pues llegaban a conocerse muy bien con los choferes de los camiones. Y había un chofer que entre todos los que manejaban estos camiones y pasaban por la casa, que mi mamá conocía bien y que de pronto dejó de verlo. Y pasaron días y
el hombre no, ella subía al camión y todo, y siempre uno piensa, bueno, no me tocó. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, conocía a un chofer, y los camiones tenían una ánfora, entonces uno subía y echaba el dinero del pasaje en el ánfora. Pero ese chofer y yo nos habíamos conocido, nos habíamos hecho amigos, pues. Entonces cada que me veía y yo subía, ponía la mano en el ánfora para que no le echara el dinero. Decía, pásale. Pues un día mi mamá subió al camión y vio a ese chofer que tenía tiempo que no lo veía. Pero lo vio muy, muy demacrado. Y entonces le preguntó, fulano de tal, ¿qué le pasó? ¿Por qué no lo había visto? No estaba viniendo a trabajar. Estuvo enfermo. Sí, señora, le dijo él, estuve enfermo. ¿De qué? ¿Qué le pasó? Estuve enfermo de susto. Antes era muy común decir, oír a la gente decir eso, ¿no? Se enfermó de susto. Lo asustaron y se enfermó. ¿Cómo fue eso? Dijo, sí, fíjese, y pasó precisamente ahí, en la esquina de su casa. Llegué yo ahí a bajar pasaje, paré mi camión, bajó, subió pasaje, y cuando ya me iba a arrancar, pues pisé el clutch del camión, metí el cambio, pero cuando iba a sacar el clutch para arrancar, algo me sujetaba la pierna y no la podía levantar. Y fueron instantes, pero de pronto la gente me dijo, hey, no arranques. Qué bueno que no lo hiciste porque iba pasando un niño y lo hubieras matado. Y dice, esa sensación de sentir que alguien me había detenido la pierna, que no la había podido mover, y el saber que pude haber matado a ese niño, me asustaron de tal manera que me enfermé. Y ese niño era yo. Tenía 3 o 4 años y había cruzado la calle para ir enfrente a comprar algo y luego regresé. Nadie se dio cuenta, yo no me di cuenta. Esto se supo por esa plática de mi madre con el chofer. Y ella lo comentaba. Ella no era entonces todavía una persona cristiana. Sí creía en Dios, pero no conocía a Jesucristo como su Salvador. Y sin embargo ella contaba eso y decía, Dios lo cuidó. Ella estaba segura que había sido Dios. Tiempo después, ella conoció a Jesucristo como su Salvador personal y hoy está con él. Y como sea, como esa, he tenido muchas experiencias en mi vida. Y las cuento cuando creo que pueden ayudarle a alguna persona a entender que vale la pena estar bajo la protección de Dios de manera consciente. Es decir, porque queremos que Él nos proteja, porque queremos ponernos bajo su cuidado. Y cuando creo que a alguna persona le puede ayudar esta experiencia o estas experiencias, entonces la cuento. Pero sé que no soy el único que ha tenido este tipo de experiencias, como esas o de otra clase, que manifiestan la intervención de Dios en sus vidas. De hecho, en la Biblia se relatan muchas historias, muchas de esas experiencias que tuvieron otras personas, otros hombres, otras mujeres, otros niños. Y están allí en la Biblia, están relatadas ahí, porque el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos para que esas historias quedaran ahí, porque en ellas Dios nos habla, a través de ellas Dios nos habla, a través de ellas Dios nos enseña. Dios quiere que aprendamos de esas experiencias que otros tuvieron. A veces esas experiencias, esas historias nos enseñan cómo debemos proceder y otras veces nos enseñan qué es lo que debemos evitar. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dijo, y estas cosas, y estaba hablando del pasado, del pueblo de Israel, de las historias que se contaban
y se conocían del Antiguo Testamento, dijo, y estas cosas les acontecieron a aquellos hombres y mujeres o niños como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero desgraciadamente sucede que la gente se encuentra ciega a las cosas espirituales. Están envueltos en la vorágine de la vida para alcanzar fama, para alcanzar riqueza, para alcanzar conocimiento, poder, o simplemente para lograr tener lo suficiente para sobrevivir. Y están tan metidos en esto que no hacen caso de las cosas espirituales. Y no les interesa entonces leer la Biblia y no les interesan estas historias. Y cuando nos acercamos a una persona y le entregamos una Biblia, o le decimos, mira, esta es la palabra de Dios, y Dios quiere que tú le conozcas y te habla a través de ella, es común escuchar que nos digan, yo no tengo tiempo para eso. Tal vez, cuando sea mayor, cuando haya logrado lo que quiero, a lo mejor entonces sí me detengo a leer ese libro. Así pierden la enseñanza y la revelación que Dios hace de sí mismo a través de ellas. Porque Dios ha venido dando testimonio de sí mismo. Tú sabes que un testimonio es algo que da una persona con respecto a algo que vio, a algo que escuchó, a algo que te puede decir él, porque fue testigo, te da testimonio de cómo es. A Dios nadie le vio jamás. Entonces Dios se encarga de dar testimonio de sí mismo. Y son muchos los testimonios que Dios da de sí mismo. Y ahí están para que lo conozcamos. Fíjate cómo muchas de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos por el testimonio que otros dan. Y ese testimonio nos llega a través de las noticias, a través del radio, la televisión, el internet. Son testimonios de otras personas que nos dicen, está pasando esto ahorita en este lugar, o pasó esto. Y lo sabemos por eso. Tú puedes saber de Dios y conocer a Dios porque Él da testimonio de sí mismo. Yo escuché de la palabra de Dios por primera vez cuando tenía 16 años. Fue entonces que yo empecé a conocer la Biblia, a leer la Biblia. No ahora que soy un adulto mayor, sino cuando era un adolescente. Y así fue que conocí la historia más preciosa que jamás había escuchado, la historia de Jesucristo. No quiero decir que en aquel momento yo no sabía quién era Jesús, o no sabía dónde había nacido, o no sabía cómo había muerto, o quién había sido su madre. Pero fue hasta ese momento, hasta cuando tenía 16 años, y se me explicó y se me entregó una Biblia, un Nuevo Testamento, y lo empecé a leer, fue cuando entendí que aquella historia de Jesucristo tenía que ver conmigo. Y tenía que ver conmigo de manera práctica y en mi vida diaria. Que el personaje central de aquella historia, el Hijo de Dios, y todo lo que le había acontecido, tenía que ver conmigo. Y fue entonces cuando le entregué mi corazón a Jesucristo. Y con Él, con mi corazón, le entregué el control absoluto de mi vida. Me obligó a escuchar. A mí nadie me obligó a leer la Biblia, y mucho menos a creer, porque nadie te puede obligar a creer. A lo mejor te pueden obligar a leer cosas así, pero no te pueden obligar a creer. Esa es una decisión muy personal. Y para mí es importante mencionar esto, porque hoy escucho a personas, a jóvenes
jóvenes a lo mejor de 30 años, de 35 años, que desde niños se desarrollaron bajo la influencia de sus padres. Padres que profesaban o profesan ser cristianos. Y por lo tanto, pues llevaban a sus hijos a que escucharan de la palabra de Dios, a que aprendieran de las Sagradas Escrituras, pero ahora que ellos ya crecieron y que tienen, te digo, 30, 35 años, entonces dicen, yo iba a la iglesia y yo leía la Biblia porque me obligaban. Iba yo a la fuerza. Y la verdad, cuando dicen eso, entiendo que hoy hayan desertado. Entiendo su deserción actual, porque nunca establecieron una relación personal con Jesucristo, entregándole su corazón, porque esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Así lo leemos en Proverbios capítulo 23, versículo 26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros nos damos cuenta en la Biblia que el corazón se utiliza para representar el centro del ser humano, la parte central del ser humano, que incluye los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, quiere que tú le entregues todo tu ser, todo lo que tú eres, tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad. Por eso nadie te puede a ti obligar a creer, porque esa es una decisión personal. Y cuando tú la tomas y le entregas el corazón al Señor Jesucristo, le entregas todo el control de tu vida, entonces va a pasar lo que dice aquí. Y miren tus ojos por mis caminos. Ya tus ojos no van a mirar por otro lado, sino por el camino que Dios mande, por el camino que Dios diga. Porque además Él promete a aquellos que han creído en Él y les dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate qué maravilloso. Él fija sus ojos en ti y tú fijas tus ojos en sus caminos. O sea, tú buscas lo que Él quiere y Él te dice qué es lo que Él quiere. Y hay una perfecta relación y comunión entre Dios y tú cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo. Pero esto tiene que ser una decisión voluntaria. Porque como dice el refrán popular, a fuerza ni los zapatos entran. Y esto es algo que Dios sabe. Y ha provisto, por lo tanto, el libre albedrío. La libertad que tenemos los seres humanos para tomar nuestras propias decisiones. Pero toma en cuenta algo que es muy importante. La libertad es algo muy deseado. Los hombres dan la vida por la libertad. En México tenemos guerras que ha habido en donde mucha gente murió para que México fuera un país libre, para que sus habitantes fueran ciudadanos libres. O sea, a nadie le gusta la esclavitud. Queremos la libertad. Pero tenemos que entender que también la libertad conlleva una responsabilidad. O sea, ¿qué voy a hacer con la libertad que tengo? Es como cuando tienes un hijo y pones un coche en sus manos cuando tiene 17 o 18 años. Le estás dando la libertad con ese coche de que vaya donde él quiere, sin pedirte permiso, sin que tú lo sepas. ¿Qué haga con ese coche? ¿Qué decida hacer con la libertad que le has entregado? De eso dependerá los resultados o las consecuencias que tenga. Pues yo llamo resultados a las cosas positivas que vienen de hacer lo correcto y llamo consecuencias a las cosas negativas que vienen por causa de hacer lo incorrecto. Entonces sí, tenemos libertad, Dios nos dio la libertad, apreciamos la libertad, pero tenemos una responsabilidad.
Hoy es un tiempo en que se habla mucho de libertades. Se dice que hay que respetar las libertades, los ciudadanos lo exigen. Exigimos que haya libertad de expresión, pero se usa la libertad de expresión para insultar. Se usa la libertad de expresión para difamar. Es un mal uso de la libertad de expresión. Entonces, y así como esa de todas las demás libertades. Es importante entonces que entendamos que sí, Dios no quiere las cosas a la fuerza y por eso nos dio libre albedrío. Si Dios hubiera querido forzarnos, Él lo pudiera hacer. No hubiera tenido ninguna dificultad. Pero Él no quiere que tú le sigas o que tú le ames o que tú creas en Él, porque no tienes otra cosa que hacer, porque no puedes hacer otra cosa. ¿Te imaginas? Sería como aquella persona que llegó al restaurante y pidió, me da por favor unos huevos. Ah, muy bien, ¿con qué los quiere? Con jamón. Ah, disculpe, no tenemos jamón, se nos acabó. Bueno, dámelos con tocino. No, tampoco tenemos tocino. Bueno, dámelos con chorizo. No, pues tampoco tengo chorizo. Bueno, ¿qué es lo que tiene? No, pues no tengo nada. Entonces, ¿qué opción me da? Pues démelos así, solos, sin nada. ¿Para qué me pregunta con qué? Si no puedo escoger nada porque no tiene nada. Entonces, Dios nos dio libertad. Y entonces también nos presentó las opciones necesarias para ejercer la libertad. Adán y Eva, la historia que tenemos en la Biblia de ellos, es muy ilustrativa. Fueron puestos en un huerto donde había todo tipo de animales, todo tipo de árboles frutales, todo tipo de hierbas y había algo maravilloso ahí. No había muerte. Es decir, no se envejecían, no se enfermaban, no había enfermedad. No sabemos cuánto tiempo pasaron bajo esta circunstancia Adán y Eva porque la Biblia no lo dice. Pero en el tiempo que estuvieron ahí, ellos no envejecían, no se enfermaban, no había muerte. Podían comer de todo, pero había un árbol del cual se les ordenó que no comieran. ¿Para qué puso Dios ese árbol? ¿Qué caso tenía? Para que pudieras ejercer la libertad, para que Adán y Eva pudieran ejercer la libertad, para que decidieran si querían seguir a Dios, tener compañerismo con Él, o lo rechazaban. Y ahí estaban Adán y Eva con esa libertad de comer de todo árbol del huerto y con un solo mandamiento, una sola regla, nada más una regla, fíjate. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos dice que Dios les dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, cuando oyen esta historia, algunos la juzgan negativamente por haber puesto Dios ese árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero es que si no hay dos cosas entre las cuales decidir, no hay libertad. Mínimo debe de haber dos, mínimo. Si hay tres, si hay cuatro, hay diversidad entonces de opciones, pero para que haya libertad, mínimo debe haber dos. Y en el huerto del Edén las hubo. El ser humano fue creado con voluntad propia, con libertad de tomar sus propias decisiones. El ser humano es el único en la creación que puede decidir libremente si ama a Dios o si le dice, no creo en ti, no te necesito, no quiero tomarte en cuenta en mi vida. Y mucha gente dice esto, desgraciadamente, hoy en día. Mucha gente dice, yo no creo en Dios. Están haciendo uso de su libertad, así lo han decidido. El problema entonces se encuentra precisamente en la manera en que ejercemos nuestra libertad, porque el uso de nuestra libertad, como decíamos, nos trae resultados positivos o consecuencias negativas. Y Adán y Eva usaron mal su libertad, tomaron una decisión equivocada.
porque desobedecieron a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Romanos capítulo 5, versículo 12, en palabras del apóstol Pablo, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? No tienes tu culpa de que ellos hayan pecado. Entonces, ¿por qué, si la muerte entró por ellos, por qué yo también tengo que morir? Y dice el resto del texto: por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Por un hombre, por Adán, entró la muerte en el mundo, pero la muerte pasó a todos los hombres por cuanto los hombres pecaron. Por cuanto todos los hombres pecaron. La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la ausencia de vida biológica. La muerte espiritual es la ausencia de vida espiritual. Es estar separado de Dios. Toda persona que no conoce a Jesucristo, que no ha establecido una relación personal con Él, está separada de Dios por causa de sus pecados. Y me parece muy útil reflexionar sobre esta parte de esta historia, porque hoy en día a la gente le gusta hablar de matices, es decir, esto no es bueno, pero no es necesariamente malo, o esto es más o menos bueno o más o menos malo. No obedezco a Dios, pero no necesariamente obedezco al diablo. Nada es absoluto, dicen las personas, todo es relativo. Pero permíteme decirte que no es así. Si no obedeces a Dios y si no vives bajo sus principios, obedecerás al diablo y vivirás bajo los suyos. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero obedecieron al diablo, fíjate. Vino el diablo, habló con Eva, le expresó su manera de pensar del diablo. Ellos ya sabían cuál era la manera de pensar de Dios. La manera de pensar de Dios era: puedes comer de todo, menos de esto, porque el día que comas de este árbol vas a morir. Ahora viene el diablo con su forma de pensar y dice: no es cierto, es mentira, no vas a morir, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y Dios, pues, no quiere competencia, por eso no quiere que comas de ese árbol. Y aquí tenemos dos pensamientos diferentes y dos propósitos diferentes. Y Adán y Eva deciden irse por los pensamientos del diablo. Y entonces introducen a su vida, introducen al mundo la muerte, el pecado y la muerte. Adán y Eva quitaron el control de sus vidas a Dios. Ellos tenían sus vidas bajo el control de Dios. Dios todos los días hablaba con ellos en el huerto. Ellos tenían el huerto a su cuidado. Pero cuando ellos obedecieron al diablo, ellos le entregaron al diablo el control de sus vidas. Por eso la Biblia llama a el diablo, en Efesios 2, 1 y 2, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En todos aquellos que se identifican con Adán y Eva en la desobediencia. Porque es evidente que después Adán y Eva rectificaron, como tú puedes rectificar. Pero todo aquel que obedece al diablo, todo aquel que rechaza a Dios, se identifica con Adán y Eva en su desobediencia. Y entonces el espíritu de Satanás opera sobre ti. Sí, no obedeces a Dios, pero entonces obedeces al diablo. Por esto el apóstol Juan también escribe en una de sus epístolas, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, y dice: el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate, toda esa gente
que se siente libre de decir, no, yo no soy como esos fanáticos religiosos, yo hago lo que yo quiero, yo tengo mis propios pensamientos, yo no permito que nadie me domine, que nadie lave mi cerebro. Permíteme decirte que no es así. Tú eres el producto de una serie de influencias que han llegado a ti a través de libros que has leído, a través de películas que has visto, a través de conferencias a las que has asistido. Siempre hay otras personas que han ejercido sobre ti influencia. Entonces, nadie puede decir, yo soy libre absolutamente en mis pensamientos. Yo no repito lo que dicen otros. Sí repites lo que dicen otros. Y sí piensas como piensan otros que han influenciado sobre ti. Pero yo prefiero que sea Dios el que ha influenciado sobre mí, a que sean otros seres humanos que no le conocen a Él, los que ejerzan influencia sobre mí. El mundo entero está bajo el maligno. Y esto va a continuar en tu vida. Hasta que tú reconozcas tu error, te arrepientas, pidas perdón a Dios y te acojas a su sacrificio en la cruz, al sacrificio de Cristo en la cruz, entregándole a Él el control de toda tu vida. Mientras tú no hagas esto, tú vas a estar bajo el maligno. En Hechos capítulo 14, los versículos 18 al 19, tenemos una historia que nos ayuda a entender cómo ha actuado Dios a través de las edades. Esta historia transcurre en la ciudad de Listra, una ciudad antigua que se encontraba en la región de Licaonia, que así era conocida lo que hoy es Turquía. Allí llegó el apóstol Pablo, y mientras predicaba, dice el relato bíblico, le escuchaba un hombre cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Y Pablo se le quedó mirando, y dice la escritura que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. No me preguntes cómo Pablo supo eso. Yo me lo puedo imaginar, pero no sé cómo lo supo. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Por qué? Porque en varias partes nos va diciendo que Pablo y Bernabé eran llenos del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu Santo. Así es que Pablo vio a ese hombre, vio que tenía fe para ser sanado y le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Cuando en esta historia se nos dice que al mirar a aquel hombre, Pablo se dio cuenta que tenía fe para ser sanado, esto me llamó la atención, porque Pablo tenía el don de sanidad. Sin embargo, según lo que vemos en la historia, se requiere, para que el que tiene el don de sanidad pueda sanar a la otra persona, se requiere que la persona tenga fe para ser sanado. Si no tiene fe, entonces aunque la persona tenga el don de sanidad, no lo puede sanar. Pablo no hubiera podido realizar el milagro sobre aquel hombre si ese hombre no hubiera tenido fe para ser sanado. Y esa verdad, esto que estoy diciendo, lo prueba la experiencia del mismo Jesús. Porque Jesús, que era conocido como el Nazareno, porque se había criado la mayor parte de su vida en Nazaret, dice la Escritura que cuando llegó a Nazaret, ya habiendo iniciado su ministerio, llegó a Nazaret, que era la ciudad donde todos lo conocían, es decir, no es este el hijo del carpintero, no son sus hermanos fulano y sultano, y todos lo conocían. Y por eso pues, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Porque habían oído que él había realizado milagros en otras partes y decían, ¿de dónde si esta persona aquí ha vivido, aquí lo conocemos? ¿Y saben lo que dice la Escritura? Que cuando estuvo en Nazaret, Jesús, fíjate, el Hijo de Dios, no pudo
hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, coincide con lo que dice Pablo. Vio que tenía fe para ser sanado y lo sanó. Jesús no pudo actuar milagros en Jerusalén, en Nazaret, porque la gente tenía corazón incrédulo. Por eso no pudo hacer muchos milagros. Entonces, para que un milagro ocurra en tu vida, para que Jesucristo haga de ti una nueva persona, te transforme totalmente y te dé la vida eterna perdonando todos tus pecados, es importante que creas que puede suceder y quieras que suceda. Esto es importante. No importa si tu fe es débil, porque si tu fe es débil, es muy pequeñita, será suficiente si la depositas en un lugar, en un fundamento que sea inamovible. Porque lo importante de la fe no es el tamaño de la fe, sino aquello en que lo depositas, en qué es en lo que crees. Tú puedes tener mucha fe, mucha confianza en una persona que no es digna de confianza y entonces vas a terminar frustrado y vas a terminar no recibiendo lo que esperabas, porque pusiste toda tu confianza en una persona que no la merecía. Pero si tú tienes muy poquita confianza, porque la vida te ha enseñado a ser desconfiado, y tienes poquita confianza, pero la depositas en una persona digna de confianza, entonces vas a obtener buenos resultados. Entonces, lo importante no es la cantidad de fe. La gente se equivoca cuando dice, yo quisiera tener una gran fe. Tú pídele a Dios porque tú tienes mucha fe y yo no tengo tanta. Pero nadie ha dicho que se necesite mucha fe. Lo que se necesita es depositarla en un lugar que sea sólido, confiable, inamovible. Cuando Jesús terminó el conocido como Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, dijo a los que le habían escuchado en Mateo 7, versículos 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todos sabemos la importancia del cimiento, la importancia de la roca en la que esté construida una casa, del fundamento de una casa, para que soporte cuando vengan los temblores, para que soporte cuando soplen los vientos o vengan las lluvias torrenciales. Tiene que estar bien puesta sobre un fundamento sólido. En aquella ciudad de Listra, cuando Pablo realizó aquel milagro, los habitantes de Listra quedaron impactados, pero no reaccionaron como es muy común, como es muy común que la gente lo haga, atribuyendo las obras de Dios a los hombres. Y dijeron que Pablo y Bernabé, o sea, los vieron a ellos realizaron el milagro, no pensaron, Dios realizó el milagro a través de este hombre, no. Ellos lo realizaron y entonces concluyeron equivocadamente que Pablo y Bernabé eran dioses que habían llegado a Listra en forma de hombres. Y entonces a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque Mercurio en sus atributos que le dan los griegos, le daban los griegos, decían que era el dios de la elocuencia. Mercurio era el dios de la elocuencia. Entonces, claro, por eso identificaron a Pablo entonces como Mercurio y le pusieron ese nombre. Y Pablo estaba predicándoles la palabra de Dios y luego realizó el milagro. Pero aquellos hombres tenían una evidente influencia griega. Lo demuestra también no solo esto, que ellos lo llamaron Júpiter a Bernabé y Mercurio a Pablo,
sino también el hecho de que ahí en la ciudad de Listra había un templo de adoración a Júpiter. Así que el sacerdote de este culto, cuando vio lo que estaba pasando y vio todo aquel movimiento de gente impactados por lo que Pablo había hecho, llamándole Mercurio, Pablo y Júpiter a Bernabé, entonces el sacerdote debe haber sido una persona inteligente, dijo, esta es una buena oportunidad de traer gente a mi culto, puesto que se está hablando ahí de Júpiter. Y entonces el sacerdote trajo toros y trajo guirnaldas para ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, para promover la religión, el culto de adoración a Júpiter. ¿Cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron rasgando sus vestiduras y lanzándose entre la multitud dando gritos. No eran gritos sin sentido, no eran gritos que no tuvieran ningún significado, sino que a eso se refiere, o así llama la palabra de Dios, a la predicación de Pablo. Porque Pablo lo estaba haciendo con tal vehemencia y fuerza, tenía que gritar, porque la multitud que los quería adorar, ofreciéndole sacrificios, era una gran multitud. Entonces, para poder que lo escucharan, él se lanzó entre ellos gritando, es decir, predicando fuertemente y audiblemente para todos la palabra de Dios. Rasgar las vestiduras era algo que se acostumbraba a hacer en aquel tiempo para manifestar un gran dolor por haber recibido una ofensa o un agravio. Y Pablo y Bernabé sentían un gran dolor al ver que se le robaba la gloria a Dios para dársela a ellos. Pudiera ser que en ese momento, yo me imagino que en ese momento el diablo pudo haber susurrado al oído de Bernabé y de Pablo, hey, déjense agasajar. ¿Qué tiene de malo? Acuérdense que en Antioquía de Pisidia, una ciudad en la que habían estado antes de llegar a Listra, los habían expulsado de la ciudad. Primero los escucharon y mucha gente creyó, pero como siempre hay personas que no quieren creer y que no se conforman con no creer ellos, sino que tratan de que otros no crean. Lograron influenciar a la demás gente y entonces corrieron a Pablo y a Bernabé de Antioquía de Pisidia. Hombres, y allá los corrieron y aquí los quieren adorar, pues oye, esto establece un balance, pues déjense querer. Total, unas por otras. Ya después les aclaran, hombre, ahorita déjenlos. Pero Pablo y Bernabé no iban a caer en esa trampa del diablo. Así que lo primero que hicieron en su mensaje fue aclararles a aquellos hombres habitantes de Listra que ellos eran hombres igual que ellos. Eso fue lo primero que Pablo mencionó en su predicación. Que no hicieran aquello. Que aquello que ellos querían hacer eran vanidades. Que abandonaran aquellas vanidades. Aquellas prácticas vacías y vanas creadas por los hombres. Y que se convirtieran al Dios vivo, creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y de quien la creación da un testimonio constante. La creación es un testimonio que da Dios de sí mismo. ¿Cómo puede una persona demostrarte lo que es? Por ejemplo, un buen mecánico. ¿Cómo puedes tú saber que es un buen mecánico? Porque te hace un buen trabajo en tu coche. O sea, lo que hace te muestra lo que él es. ¿Cómo puedes saber que un médico es un buen médico? Porque hace un buen diagnóstico, porque te da un buen tratamiento, porque te hace liberarte de tu enfermedad y dices, y lo recomiendas. Él es un buen médico. ¿Cómo lo sabes? Por lo que hace. ¿Cómo sabemos quién es Dios? ¿Quién nos da testimonio de Dios? Alguien puede venir y decir, te recomiendo a este médico, te recomiendo a este mecánico. ¿Quién nos recomienda a Dios? Solamente aquellos que lo conozcan. Aquellos que hayan tenido experiencias con Él. Aquellos que estén dirigidos por Él, te dirán, entrégate a Él, porque es lo mejor que puedes hacer.
La creación es un testimonio que Dios ha dejado de sí mismo. Dice el Salmo 19, versículos 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay un lugar bajo el cielo, no hay un lugar en la tierra, no hay un hombre viviendo sobre la faz de la tierra que no haya visto la creación de Dios y escuchado su mensaje. Esto es lo que Dios es, esto es lo que Dios puede hacer. Y Pablo continuó su mensaje diciéndoles que ese Dios creador, ese Dios que había hecho los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, los había dejado, fíjate bien, los había dejado andar en sus propios caminos, como a Adán y a Eva. A Adán y Eva los dejó andar en sus propios caminos. A ti te ha dejado andar en tus propios caminos. Tú has hecho lo que tú has querido. ¿No quieres creer en Dios? Te ha dejado Dios que andes en tus propios caminos, tomando tus propias decisiones. Pero no se dejó a sí mismo sin testimonio. Porque, ¿cómo podrías decidir algo diferente que no fueran tus propios caminos si no hubiera otra opción? ¿Cómo recriminarles lo que habían decidido si no conocían otra cosa? Lo que ellos mismos se proponían era lo único que conocían. Pero Dios tiene cuidado, porque aparte del testimonio de la creación, pues ha dejado el testimonio de su palabra. Y Pablo y Bernabé habían sido enviados por Dios para llegar a Listra y darles a conocer a esos hombres el testimonio del Dios creador, para que se convirtieran a Él, para que supieran que había otra opción y dejaran de andar en sus propios caminos. Había otra opción, pero no la conocían, y si la conocían algunos, no la habían tomado en cuenta. Y el testimonio que Dios les había dejado, aparte de la creación, eran sus actos de bondad. Por eso fíjate lo que dice el apóstol Pablo continuando en su predicación. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí está el testimonio que Dios ha dejado de su bondad y amor. De ello testifica la lluvia que cae del cielo y moja la tierra para que te dé su fruto y te alimente y te llene de alegría. Jesús también habló del Dios que muestra estos actos de bondad a toda persona, porque dice Mateo 5:45 que Dios está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero tristemente, estos testimonios de la bondad de Dios no son tomados en cuenta hoy en día, sino que son dados, se dan por sentados. El aire que respiras, el sol que te calienta, el sol que alimenta las plantas y hacen posible y mejoran tu respiración. Sin embargo, todos esos milagros de la vida simplemente la gente los da por sentado. Ah, está lloviendo, sí. Oye, pues qué bueno que está lloviendo porque teníamos una sequía. Estaba viendo aquí tandeos aquí en Tijuana. Oye, pues qué bueno que ha llovido. Ojalá la presa haya subido mucho para que no tengamos escasez de agua. Pero ¿le das las gracias a Dios? Oye, tengo mucho frío, pero qué bonito día soleado. Vamos a salir a que nos dé un poquito el sol, que el sol nos caliente. Las casas están muy frías, pero ¿le das gracias a Dios por el sol? ¿Por la lluvia?
por lo que produce la tierra y que sí, vamos y lo compramos al supermercado, pero si la tierra no lo produce, no hay nada en el supermercado para comprar. Todos esos son actos de bondad de parte de Dios. Y así como los habitantes de Listra acreditaron el milagro del cojo sanado a los hombres, así es común que hoy las personas se nieguen a creer en un Dios sabio, poderoso, bondadoso, que tiene interés en ellos y planes para ellos, planes de amor y de bondad. Y mientras contemplan todas las cosas preciosas de la creación, dicen esta frase tan común que hemos oído: qué sabia es la naturaleza. No me digas, ¿qué es la naturaleza? ¿Quién ha visto a la naturaleza? La gente dice, yo no creo en Dios porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Y tú has visto a la naturaleza? Sí, dices tú, la naturaleza son los árboles, son los cielos, son los animales. No, esa es la creación. Pero tú dices que la naturaleza es sabia. Y la sabiduría es un atributo de la persona, de la personalidad. Entonces quiere decir que al decir tú que la naturaleza es sabia, estás diciendo que la naturaleza es una persona que tiene voluntad, que piensa, que tiene ojos, boca, y que entonces puede hacer actos de sabiduría, actos sabios. O sea que es posible creer en la naturaleza sabia y no es posible creer en un Dios sabio. Fíjate nada más. La naturaleza, o lo que la gente llama la naturaleza, es la creación de Dios. Cada vez que yo oigo eso de la naturaleza, me doy cuenta que la gente no toma en cuenta a Dios. Es la creación de Dios, de un Dios sabio y de un Dios bueno. Y como mencionamos al principio, todas estas historias que están en la Biblia tienen el propósito de mostrarte quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa. Pero no solo es la Biblia con sus historias y la creación y sus actos de bondad a tu favor. Lo único que Dios ha dejado como testimonio de sí mismo. Hay algo más. Y eso está dentro de ti mismo. Ese testimonio que Dios ha dejado dentro de ti mismo se llama conciencia. La Biblia se refiere a ella en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 y dice así: porque cuando los gentiles, está haciendo una diferencia entre judíos y gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos, o sea, la humanidad está dividida en dos grupos: los judíos y todos los demás son pueblos gentiles, las gentes. Cuando los gentiles hacen por naturaleza, o sea, los gentiles que no tienen ley, porque los judíos recibieron la ley de parte de Dios, los 10 mandamientos, pero los gentiles no. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por ejemplo, la ley, los 10 mandamientos de Dios dicen: no robarás, no matarás. Pero eso está presente en todas las sociedades. Yo no conozco una sociedad en la cual los hombres digan: es bueno matar, mata a todos los que puedas. ¿Sí? Es bueno robar. Pues no podría existir una sociedad así. Entonces, la gente, sin tener el conocimiento necesariamente de la ley, sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Recuerdo yo haber oído hace mucho una anécdota de un misionero que llegó a un pueblo donde no habían habido contacto con la civilización, aprendió el idioma, el dialecto de ellos, y cuando ya se pudo comunicar, empezó a hablar con el jefe de la tribu. Y entonces le dijo: ¿cree usted que es malo tomar las cosas de otra persona que no te pertenecen? Claro que está mal. ¿Y crees que está mal quitarle la vida a otra persona de la tribu? Sí, claro que está mal. ¿Y crees que está mal tomar la mujer que es de otro miembro de la tribu? Entonces ya el jefe ya
medio impaciente, dijo, bueno, a ver, ¿usted cree que estoy tonto o qué? O sea, le parecían preguntas tan evidentes, con respuestas tan evidentes, que pues decía, pues esta persona, ¿qué cree? Y el misionero se asombró. ¿Cómo estos hombres que no conocen los 10 mandamientos, que no han tenido contacto con la civilización, saben que es malo matar, que es malo robar, que es malo adulterar? ¿Cómo lo saben? Por la conciencia. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Tal vez tú no quieres llamar pecado a lo que la Biblia señala como pecado. Hoy en día, con diferentes propósitos, las personas luchan para que lo que antes se señalaba como pecado, hoy sea aceptado como normal e inclusive bueno. Pero tu conciencia no puede ser engañada, porque tú llevas marcado en tu conciencia lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, lo que sí puedes hacer, no puedes engañar a tu conciencia, pero lo que sí puedes hacer con tu conciencia es insensibilizarla, cauterizarla, al grado de que ya no te reprenda, al grado de que ya no te dé convicción cuando estás haciendo lo malo. Porque la conciencia, si tú no le haces caso, va perdiendo efectividad en tu vida. Cuando tú vas a hacer algo malo por primera vez, tienes mucho temor. Tienes mucho temor a ser descubierto. Y tu conciencia te dice, no lo hagas, eso está mal, no debes hacerlo. Pero finalmente te decides hacerlo. Y no pasa nada. No sufriste ninguna consecuencia. Y cuando no sufres consecuencias, entonces estás impulsado, estás animado a volverlo a hacer, porque al fin y al cabo no pasó nada. Ese es el problema de la impunidad. Cuando en el mundo hay impunidad, los hombres están dispuestos a hacer lo malo. No pasa nada. Ahí tienes a fulano, ya lo soltaron, ¿sí? Está ganando mucho dinero, vive muy bien, no le han hecho nada, están los políticos, mira todo lo que se han robado. ¿Y qué les ha pasado? No les pasa nada. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y vuelves a hacer lo mismo y la conciencia te reprende otra vez, pero no le haces caso y vuelves a hacer lo mismo. Y recuerdo una vez, hace muchos años, unos jóvenes presentaron una pequeña obra para ilustrar el trabajo de la conciencia, ¿sí? Y entonces en el escenario aparecía un joven y una señorita. La señorita representaba la conciencia. Y estaba muy cerca del joven. Y él estaba pensando, quiero ir y comprar esto, pero no tengo dinero. Pero yo sé que mi mamá tiene dinero ahí. Y lo está diciendo en voz alta, se supone que lo estaba pensando. Y entonces dice, voy a tomarlo. Y la conciencia, la señorita le dice, no lo hagas, eso es un robo. Pero mi mamá no se va a dar cuenta. No lo voy a tomar todo, no voy a tomar una parte. Pero eso es un robo, le dice la conciencia. Pero él le dice, cállate, no me molestes. Y entonces toma el dinero, se va. Regresa de nuevo a la escena y la señorita está parada más lejos. Está ahí todavía, pero más lejos. Y él está pensando otra vez en hacer otra cosa y ella lo reprende. Pero él igual le dice, cállate y lo hace. Y se va. Y cuando regresa, ahí está la conciencia, pero más retirada. Hasta que llega un momento en que él entra a la escena y la conciencia ya no aparece. Y entonces él ya no tiene nadie que le esté diciendo lo que estás haciendo está mal. De veras que uno no puede entenderlo. El otro día leía la historia de un joven de 14 años que asesinó a una niña de 8. Y lo metieron a la cárcel y le dieron cadena perpetua. Y ahorita tiene como 35 años o 40 años. Y reconoce, pide perdón a la familia por el daño que les causó
se arrepiente por todo lo que él está sufriendo en la cárcel, pero ni siquiera menciona a la niña que mató, ni siquiera menciona su nombre. ¿Cómo pudo hacer eso a los 14 años? Vamos a buscar explicaciones, vamos a decir que los papás, vamos a decir que lo que él sufrió de niño, no hay razón. Simplemente fue un joven que a temprana edad ya había cauterizado su conciencia y por eso cometió tan terrible crimen. También los actos de bondad que recibiste de parte de Dios como testimonio de sí mismo y tu conciencia van a atestiguar en tu contra. Si tú no te conviertes a Cristo, si tú no recibes a Cristo en tu corazón, si tú no te arrepientes, tú vas a llegar al juicio de Dios, al juicio del gran trono blanco, y vas a encontrar que cuando tú quieras defenderte y decirle a Dios, es que yo no supe, entonces van a salir los testigos en contra tuyo. La palabra de Dios que escuchaste y no hiciste caso. Los actos de bondad de Dios que recibiste y no tomaste en cuenta. Porque dice la Escritura, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad de Dios tiene el propósito de que tú te arrepientas, que digas, ¿cómo es posible que yo me rebele y peque contra un Dios que es bueno y que me está mostrando su bondad constantemente? Pero tú menosprecias los actos de bondad de Dios, que quiere guiarte al arrepentimiento, y entonces, por tu dureza, porque ese es el resultado de la dureza, y de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Cuando tú estés ante la presencia de Dios siendo juzgado, los actos de bondad de Dios que recibiste atestiguarán en tu contra. Tu conciencia misma atestiguará en tu contra. Cuando tú digas, yo no sabía, tu conciencia dirá, yo te lo dije muchas veces, no me hiciste caso. Sí lo sabías. Dios ha provisto para ti, sin embargo, una salida para escapar del castigo en el infierno que mereces por tus pecados. Tal vez tú seas de los que dicen, pero yo no creo que exista el infierno. Yo no concibo a un Dios que castiga. Dios es amor. Bueno, eso último es verdad. Dios es amor y te lo ha demostrado de una manera única y maravillosa. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios es amor, pero la peor ofensa que tú le puedes hacer a Dios es no creer en su Hijo Jesucristo, menospreciando lo que Dios ha hecho por ti a un alto precio, a un alto costo para Dios, el haber entregado a su propio Hijo. Jesús lo dijo así, hablando de la venida del Espíritu Santo, dijo, cuando yo me vaya, dijo Jesús a sus discípulos, el Espíritu Santo vendrá. Y cuando Él venga, dice en Juan 16:8-9, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjate que no dice de pecado por cuanto todos en el mundo son criminales. De pecado, el Espíritu Santo convencerá al mundo porque el mundo es adúltero o el mundo es injusto, sino dice por cuanto no creen en mí. Ese es el peor pecado que se puede cometer. No creer en Jesucristo, porque eso significa menospreciar lo que Dios ha hecho por ti, lo que a Él le ha costado tanto por amor a ti, para salvarte a ti. Creas en Él o no creas, decides una cosa u otra, es la libertad que Dios te ha dado. Pero tu argumento de no concebir a un Dios que castigue el pecado es contradictorio. Porque tú piensas entonces que en Dios hay impunidad y que tú puedes pecar sin ser castigado por Él. Mientras por otra parte te quejas de la impunidad en el mundo.
y clamas porque haya autoridades que apliquen la justicia, que castiguen a los criminales, y haces marchas multitudinarias para decir que los criminales deben ser encontrados y deben ser castigados y que no debe haber impunidad, y crees que en el cielo va a haber impunidad. O sea, es contradictorio. Si la justicia de los hombres debe castigar lo malo, la justicia de Dios, que es perfecta, evidentemente que lo hará. La invitación que el apóstol Pablo extendió a los habitantes de Listra sigue en pie hoy. Conviértete de esas vanidades al Dios vivo. De esas vanidades que tú mismo has inventado en tu mente, que son tus propios caminos, bajo la influencia de otras personas, bajo la influencia de otras creencias. Conviértete al Dios vivo, al Dios que ha dejado testimonio de sí mismo en su palabra, en la creación, en sus continuos actos de bondad a tu favor, siendo el más grande el haber entregado a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera en tu lugar cargando tus pecados y en tu propia conciencia. Y conviértete y hazlo ahora, antes de que ya no haya remedio, antes de que comparezcas ante Él, porque allí entonces las oportunidades se habrán acabado, se habrá cerrado la puerta de la oportunidad. Te invitamos a que te conviertas al Dios que te ha dejado andar en tus propios caminos, pero no se ha dejado a sí mismo sin testimonio para que tú puedas escoger entre tus propios caminos y el Dios que da testimonio de sí mismo. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar nuestra reunión cantando de nuevo el corito que cantamos en un principio, que se llama Yo tengo un ángel que cuida de mí, es el número 351 de nuestros libros de cantos, pero es muy sencillo y si tú lo aprendes podrás entonarlo después. Yo tengo un ángel que cuida de mí y me aconseja no quiera que yo voy. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, yo tengo un ángel que cuida de mí. Es el ángel del Señor, quien acampa alrededor conmigo, va caminando y sé que nunca se aparta de mí. Yo tengo un ángel que cuida de mí. Él es mi amigo, Él es mi salvador. Al hablar, al pensar, al correr, al caminar, yo tengo un ángel que cuida de mí. Es el ángel del Señor, quien acampa alrededor conmigo, va caminando y sé que nunca se aparta de mí. Sé que nunca se aparta de mí. Oremos para despedirnos. Bendito Señor, queremos agradecerte el que nos hayas permitido una vez más reunirnos alrededor de tu palabra. Te pedimos que esta, Señor, penetre en nuestros corazones y haga presencia en ella en cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias por ser un Dios que no te has dejado sin testimonio, que te has dado a conocer. Gracias por tu palabra. Gracias por tus actos de bondad mostrados todos los días y de manera principal en la entrega de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos dado una conciencia también que nos permite saber claramente lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias, que tú sigas cuidándonos y bendiciéndonos como lo has hecho hasta ahora, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.